Esta noche te vamos a hablar de experiencias de vida y del arte del bonsái. Nos acompaña Roberto Infran, una persona multifacética que actualmente se dedica al bello arte del bonsái. Nace en Concepción, es el mayor de 5 hermanos y a los 16 años se va a vivir a Capiatá en busca de mejores oportunidades. Se recibió en Ciencias de la Educación y practicó taekwondo estando en Concepción. Se dedicó a la enseñanza de artes marciales y trabajó en el mundo de las ventas también. Abrió un local de cerámica en Areguá, pero cuando decidió volver a Concepción en el 2007 para abrir su tienda allá, se encontró que con 29 años le diagnosticaron cáncer. Tuvo una lucha muy larga y muy fuerte contra la enfermedad y cada una de sus cirugías la fue superando con éxito. Como la vida te da muchas sorpresas y a veces de lo malo sale algo bueno, en su segunda quimioterapia conoce una señorita y la tercera quimioterapia es cuando deciden hacerse novios y hace muy poquito ya se casaron. Además, él y su señora son amantes absolutos de los animales y siendo grandes rescatistas tienen en este momento 10 perritos. La pasión por los bonsái y las artes marciales viene después de que vio la película Karate Kid por los bonsái del señor Miyagi y hace más de 16 años él sigue con los bonsái como estilo de vida que inició como hobby y después de su diagnóstico de cáncer por el gasto de su tratamiento decidió comercializarlos hasta hoy en día que es su principal fuente de ingresos. Hace 4 años publicó el libro de Lazarillo de Tormes en guaraní y en español y ahora van a lanzar el libro de Alicia en el País de las Maravillas, también en español y guaraní. Esta noche nos acompaña el polifacético Roberto Infran. Gracias, Roberto. ¿Cómo te llamo? Robert. Robert, porque Rob pone tus redes. Ah, sí. Robert. Gracias, Roberto, por recibirnos. ¿Cómo estamos? Muy bien, Luis. Gracias por venir. O sea, es que muchas de las veces cuando hacemos únicos, pensamos en vidas, en historias que a veces no se conocen o no llegan así a nivel masivo, ni ciertos artes, cierta belleza como esta, ¿verdad? En este caso, tu mundo es parte de tu mundo, este mundo fantástico del bonsái. Y atrás de todo este mundo del bonsái hay todo un mundo de historias también, ¿verdad? Así mismo. Hay una historia que termina siendo honda detrás de esto, que tiene que ver con mi historia de vida y principalmente con la lucha contra una enfermedad que fue el cáncer. Wow. ¿Dónde naciste vos? Vamos a ir contando un poquito dónde naciste, cómo fue tu historia. Yo nací en Concepción. Nací en la ciudad de Concepción. Estuve allá mi niñez, una linda niñez, por cierto. Sí, contame, por favor. Y ¿cómo era la familia? ¿Cómo estaba conformada? Y somos 5 hermanos. Somos 3 varones, 2 chicas. Yo soy el mayor. Pero ¿y por qué te gustó tanto? ¿Cómo fue? ¿A qué se dedicaban papá y mamá ya? Mi papá es pintor de obras. Mi mamá siempre estuvo a cargo de la casa, principalmente en la cocina. Siempre cocinó, es conocida ya por... ¿En serio? Precisamente por cocinar, tanto dulces y salados. ¡Qué rico! ¿Hay que ir a conocerla? Sí, por supuesto. Sí, ¿Cómo se llama? Yamari. ¿Y tu papá? Ismael. ¿Y vos aprendiste a cocinar, por cierto? Sí. Es algo que también hice, tenía idea de cocinar, pero poco o nada cocinaba hasta antes de lo que pasé precisamente con lo del cáncer. Como me quedaba más tiempo por el tratamiento, todo ese desgano, el agotamiento que produce la quimioterapia, hizo que me vaya concentrando un poquito en cocinar, en hacer yo mi propia comida, investigaba también, ¿verdad?, qué es lo que podía comer, consultaba qué podía comer, qué podía preparar, qué era apto o no, por ejemplo, los cítricos que eran algo que yo consumía muchísimo. ¿Querías ayudar con la alimentación? Con la alimentación, de hecho que sí, ayuda mucho. Qué bien pensado está eso. Sí. Que mucha gente a veces no se da cuenta que es importante que cuando están... Bueno, ahora llegamos al tema de la enfermedad. Contame un poquito más de Concepción. ¿Cómo eran? ¿Qué te divertías? ¿Cómo...? Sí, debo recordar mis tiempos en el Colegio San José de los Salesianos. Una infancia bastante feliz, muy conectado a veces con la naturaleza, porque también éramos de ir a algunos lugares un poco más abiertos para... en aquel tiempo era más común ver a los niños haciendo volar pandorgas. ¿Cómo cambió todo, verdad? Cambió mucho. Lo del parque infantil, por ejemplo, allá que está en el centro de la ciudad, siempre nos íbamos a jugar ahí. Era un lugar de esparcimiento familiar, especialmente los domingos por la tarde, muchísima gente iba.
Soy un hijo mal educado de la tierra del Paraguay. Roto mi camushi, deporte baila y añamo curucumba. Lleno de cartas, lleno de purantis, ¿qué va a hacerse Dios de mí? Soy el hijo más retobado de Tahuí Queraná. Me estás haciendo acordar y analizar, ¿verdad?, cómo cambió. ¿Qué se acordarán los niños del día de mañana de hoy? Que están todo el día con el celular o la tablet, ¿verdad? Sí, sí, sí. Veo que es una práctica más normal. Bueno, los tiempos cambiaron mucho también. Hay cosas, situaciones a veces que hasta obligan a eso. Pero sí es lindo y es importante mantener ese contacto con la naturaleza porque somos parte de ella, justamente. Y al fin y al cabo todo vamos asimilando y a veces yo hago mucho hincapié justamente en saber la persona que tengo delante, cómo llegó a ser quien es, en base a las experiencias que vivió. Así es, sí. ¿Entendés? Y viste que siempre se dice que cuando uno es chiquitito o es chico es como una esponja que absorbe todo tipo de información para convertirse en la persona adulta luego que es. Y es tan importante, qué lindo que tengas buenos recuerdos. La verdad que sí. Qué lindo. Y teniendo en cuenta eso que estabas comentando de cómo termina siendo lo que es, ¿verdad? Ya en mi niñez se había lanzado, había salido la película Karate Kid. Bueno, todos en algún momento, los que vimos la película, nos fijamos en los arbolitos del señor Miyagi. Y más o menos ahí empezó. ¿Ves cómo te queda? Sí, se queda eso. En mucha gente. A veces, cuando una persona, hay personas que no están en esto, ¿verdad? Y que no manejan mucho el concepto bonsai. Entonces le comentas, sí, los arbolitos que hacía el señor Miyagi, el de Karate Kid. Ahí relacionan directamente, sí. Qué increíble, o sea, eso fue lo que a vos te quedó en tu mente. Se quedó en mi imagen, eso se me quedó en la memoria, cosa que después con los años me siguió interesando, me fui entrando, pero más así como una especie de hobby, hasta que posteriormente por cosas que pasé, me fui como aferrando más, como entrando más de lleno en el mundo bonsai. La palabra bonsai es un término japonés que significa plantado en una maceta. Esta disciplina artística derivada de una antigua práctica horticultural china, parte de la cual fue posteriormente desarrollada bajo la influencia del budismo zen japonés durante varios cientos de años. El objetivo final del bonsai es crear una representación miniaturizada pero realista de una parte de la naturaleza, concretamente un árbol. Los bonsáis no son plantas genéticamente enanas. De hecho, cualquier especie arbórea puede ser usada para formar uno de ellos. ¿Por qué venías a Asunción? ¿O a dónde viniste cuando saliste de Concepción? ¿Cómo fue ese? Aquí. Acá. Vine cuando estamos en Capiatá ahora. Estamos en Capiatá. En aquel momento había venido. ¿Qué edad tenías? Perdón. Cuando vine hacia aquí tenía 16 años. ¿Y por qué viniste? ¿Qué pasó? Y vine, digamos, como buscando lo que la gente suele relacionar con mucha gente que va a los Estados Unidos, por ejemplo, el sueño americano. Vine como buscando mejores horizontes, ¿verdad? Siempre me llamó la atención y así fue que vine. ¿Y acá había alguien? No, en realidad cuando vine recién, estuve viviendo con un tío con el que llegamos a vivir en varias zonas. Cuando vine recién, él vivía en Villamorra, después vivimos por Luque, después Barrio Jara, Barrio Obrero, varios lugares, en realidad. Vos sabés que, perdóname, debía cambiar un poquito porque me hiciste acordar. Yo los domingos dedico una parte de la mañana a estar con mi madre. Sí. Y entonces el otro día le estaba diciendo a mamá, a la pucha, ¿qué de barrios vivimos, mamá? Le dije, y le estaba en Buenos Aires, porque mamá nos llevó a los 7 años a vivir a Buenos Aires, cuando yo tenía 7 años. Y me hiciste acordar nomás porque estábamos haciéndole un recorrido de todos los barrios, porque lamentablemente los contratos que hacían en esa época eran de un año. Sí. Y casi cada año nos teníamos que cambiar de casa y de barrio. Sí. ¿Ustedes también estaban haciendo todo un recorrido? Más o menos así, más o menos así. ¿Y a así. qué te dedicabas? Estudiaba. Yo trabajé bastante tiempo en ventas. En aquel entonces
Habían empresas, por ejemplo, Clan del Éxito fue una de las primeras en las que estuve. Estuve en la oficina también ahí, cuando llegué recién. Pero habías tenido que dejar de estudiar. No. ¿O terminaste la secundaria? Terminé Bueno. Terminé la secundaria. Seguí ya bastante tiempo después, llegué a probar psicología y seguí también ciencias de la educación. De hecho, suelo hacer trabajos intelectuales, a veces para trabajos para la universidad y cosas por el seguiste estilo. preparando. Sí. ¿Te dio tiempo? Me dio tiempo. No fue fácil. Hubo temporadas en que sí dejaba totalmente el estudio, después ¿Y con cómo te administrabas con el dinero? ¿Te alcanzaba? Era una lucha tremenda en aquel entonces porque me manejaba directamente con lo que trabajaba, de lo que ganaba trabajando. Caminito entre las piedras, sigo huellas de tu piel, tus fragmentos de otras guerras me hacen desaparecer. Todo el barro que moldea tu cintura de papel, todo el viento que golpea me hace volver a creer. ¿Y nunca te faltó? ¿Te alcanzó siempre? Como para una universidad privada sí es bastante complicado. Por eso, por ejemplo, no había podido seguir con psicología. Terminé dejando psicología. Y después sí, digamos como que mejorando el tema de los ingresos o trabajando más, casi siempre algo que me caracteriza es que hago muchas cosas, ¿verdad? Trato de ser polifacético, es algo que se me había quedado. Es un término que me llamó la atención allá por el 91-92. Recuerdo que en uno de los canales, no recuerdo qué canal ya, solía mostrar películas de James Coburn. Y decía el multifacético James Coburn. Me llamó la atención ese término. Ve, al final lo que estamos hablando, uno es una esponja y está absorbiendo el polifacético. Y recuerdo cuando estaba en quinto curso, en el colegio, tenía una profesora en aquel entonces era artes plásticas, era de arte, ¿verdad? Era una profesora que solía viajar por Europa, por ejemplo, se iba a conocer las obras clásicas de ella, de arte. Y me apreciaba bastante la profesora, así como yo a ella, ¿verdad? Y me llegó a decir ella, vos sos multifacético, me llegó a decir. Trata de desarrollar y manejar eso. Qué bueno. Y era como una especie de presionarme a mí mismo para no decepcionar o para no terminar ahí por digamos, con cierto potencial que yo notaba en algo, no terminar por el camino nomás. Pero bueno, igualmente siempre traté de intentar todas las cosas así que me llamaban la atención, ¿verdad? A veces sale, a veces no sale. No, pues está bien, lo bueno es no quedarse con las ganas y no quedarse con las dudas. Así mismo. Sí. Bueno, y decime, ¿cuál de todas las cosas que hacías era la que más te llenaba? ¿O tenías que hacer solamente por la necesidad el cambiar y cambiar? ¿Había algo que más te llamaba la atención o...? Y algo que estuvimos hablando, que te escuché decir hace rato previamente, es que a veces las cosas te llevan a una situación o a un estado de cosas o inclusive a realizar algo que te termina llenando a veces, ¿verdad? Y vos podés cambiar esa perspectiva con los años. Por decirte, a mí me gustan mucho las artes marciales, por ejemplo. Llegué en Concepción llegué a practicar taekwondo, llegué a enseñar taekwondo inclusive. O sea, Karate Kid no solamente fue los bonsai lo que te llamó la atención. No, también la parte de artes marciales, sí. Es que la cultura japonesa, por ejemplo, la cultura japonesa misma tiene tantas cosas muy apasionantes, ¿verdad? Toda esa disciplina, el arte que manejan, ¿verdad? Y también las artes marciales.
por cierto, tenés un montón de mascotas, ¿verdad? Sí, tenemos 10. 10 perros y un gato. Ahora seguimos hablando de tu vida, pero ya que está el vecinito ladrando, ¿y ese amor por las mascotas? Es un amor conjunto, también con mi señora, ¿verdad? Ella es muy, muy animalera. También yo estoy con eso, ¿verdad? Rescatamos muchos perros. Varios de ellos, la mayoría se quedó con nosotros y varios llegamos a dar en adopción también. Pues así que sos polifacético, ¿eh? Al final voy a usar tu frase. Bueno, decime, ¿en qué momento llega esa enfermedad en tu vida? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué situación estabas? Bueno, ¿cómo se detectó? ¿Qué sentiste? Y llega eso a fines del 2007. Yo en ese entonces estaba por aquí, en ese entonces enseñaba taekwondo. Tenía una tienda de artículos de cerámica en Areguá. Vendía de todo, macetas, pesebres. No, yo no hacía. Esa parte todavía no la experimentaste. No. Me encantaría llegar a hacerlo, me encantaría aprender eso, pero para poder cocinarlo hay que tener un buen horno. Y yo preferiría ya un horno, digamos, que pueda regularse bien la temperatura. Porque eso ayudaría también con las macetas, por ejemplo. Tendrías tu propio diseño. Así mismo, sí. Ayudaría ya muchísimo. estás pensando, ¿eh? Bueno, ayudaría mucho eso. Bueno, en ese entonces tenía eso, me dedicaba a eso. Luego surgió la posibilidad de volver a Concepción. Era como que tenía una especie de ansia por mis raíces. Estaba a punto de volver a Concepción. Es más, ese fin de año ya había planeado ir a Concepción. Tenía una oferta de trabajo. Pero había sido difícil la parte de la tienda, ¿o por qué pensaste ir a Concepción? ¿Estabas desilusionado? No, yo estaba pensando llevar la tienda allá. Trasladarte completo. Estaba pensando, sí. No como algo definitivo, pero pensaba ir a estar un tiempo otra vez por Concepción. Hasta que, recuerdo que era un 3 de noviembre del 2007, me levanté, me estaba preparando y me fijé en el espejo que tenía una especie de pelotita, una bolita aquí en el cuello. Y precisamente aquí tengo cicatrices de eso, ¿verdad? Tenía una bolita en el cuello, me llamó la atención. Toqué así, era algo sólido. Me llamó la atención y... ¿De golpe fue eso? De golpe, así de la nada. Sí, lo que yo estaba notando ya por ese tiempo es que yo tenía una rutina diaria para mis ejercicios de taekwondo. Y esa rutina para mí siempre fue normal, pasía y yo terminaba, digamos, no podría decir que terminaba cansado. Me cansaba lo normal, ¿verdad? Pero no así como que me agotaba. Y en esos últimos días, esos últimos tiempos, me estaba cansando mucho de esa rutina. Esa era la única diferencia. Y entonces decidí consultar. Me fui, consulté, el doctor me palpó, me hizo ecografía inclusive. Me dijo, probablemente sea lipoma. Me dijo, si sigue creciendo, vamos a sacar. Bueno, siguió creciendo. Yo había ido a Concepción, eso fue un 3 de noviembre. Yo me fui como un 21 de diciembre, como para pasar Navidad, Año Nuevo, luego volver. Y si se afianzaba ya el tema de la tienda y la oferta laboral que me hicieron, entonces iba a quedarme. Pero estando allá consulté otra vez, como ya estaba bastante grande el ganglio, consulté con un doctor amigo de allá y me dijo él, así en tono de preocupación, me dijo, ojalá sea lipoma y no lo que yo pienso. Wow. Bueno, me dio unas órdenes de estudio para un colega suyo aquí en clínicas y decía debajo DX, el diagnóstico probable, ¿verdad? Linfoma de Hodgkin. El doctor le había dado de 5 a 6 meses de vida. Robert tenía aquí la venda, estaba haciendo quimio y me describió lo que era la enfermedad, la quimio. Era como agua hirviendo por las venas. Ante la famosa palabra que todo va a salir bien, cosa que no era muy necesaria con él porque era una persona bastante positiva. 14 años ya de lo que dijo aquel doctor, Primo, te admiro muchísimo. Y este hombre, ejemplo vivo de que se puede, de que no hay que perder la fe, de que hay que seguir luchando siempre. Empecé yo a investigar. En aquel entonces era el tema de los ciber, todavía sí, podía. Estaba en auge los ciber. Y empecé a investigar y bueno, me fui viendo, ¿verdad? ¿Perdón, qué edad tenías? Tenía 29 años. 29. Estaba en auge el tema de los ciber, investigué, vi, ya fui barajando las posibilidades. Bueno, entonces
vine hacia aquí otra vez después de Año Nuevo, 3 de enero creo que fue que vine. Y ahí sí ya me llamó la atención porque el viaje me costó porque me dio mucho dolor en la espalda. Llegué aquí con mucho dolor en la espalda. Al día siguiente me fui, como me quedaba como digamos más cerca, decidí ir primero al hospital de Itagua. No encontré mucho camino, digamos, ahí preguntando, entonces decidí ir a clínica junto al doctor que me dijeron, me vio, me dio órdenes de estudios, en apariencia todo estaba bien, porque yo de hecho estaba muy atlético ahí, practicaba, tenía mis prácticas de taekwondo, enseñaba, y ya los dolores de la espalda sí fueron aumentando. Y con los días que me iban haciendo los estudios, me dio la orden de biopsia. Me fui a clínicas, en ese entonces estaba en Sajonia todavía clínicas. Me hicieron la primera biopsia, que fue una situación muy traumática, porque a mi lado, de donde me iban a hacer, era una cirugía con anestesia local, una cirugía más pequeña me hicieron, y a mi lado estaba un señor al que debían lastimosamente amputarle la pierna. Y entre la situación así, el tenías que escuchar y sentir, escuchar. Todo. Muy difícil. Qué difícil. Me hicieron a mí la cirugía y no funcionaba muy bien la anestesia y sentí bastante todo. Y lo peor fue que me dijo el doctor que estaba muy profundo el ganglio, entonces no pudo sacar prácticamente muestras. Y al día siguiente de eso ya me iban a hacer la tomografía. Y ahí empezó, me hicieron la tomografía al día siguiente, ¿verdad? Le pregunté yo si podía decirme algo, ya el técnico no me quiso decir. Tenés que consultar con tu doctor, me dijo. Es paraíso en la tierra, es mi tierra, el mismo cielo, Xereta, mi Paraguay. Y voy cantando, voy por el mundo entonando la hermosura de mi tierra, de un guiñando pies. Y voy bailando, voy por la vida soñando, llevando todo el encanto de mi tierra guaraní. ¿Y quién te acompañaba en todo ese proceso? En ese entonces yo estaba solo nomás. Sí, ya después, precisamente en esa noche después de la tomografía empezaron los dolores que eran realmente terribles. O sea, acordarme así, muy fuertes, eran dolores desgarradores, dolores físicos desgarradores. Y parecía así como que quería echar algo, no podía echar nada, pero sí era en la zona hepática ya el dolor. Al día siguiente, yo pasé toda la noche así con esos dolores, no pude dormir prácticamente. Al día siguiente ya me fui a clínicas, me mandó a internar el doctor, casi me operaron de úlcera, y ahí sí ya llegaron mis familiares, vino mi gente de Concepción, mi mamá, mis hermanos, y evitaron que me operen. Entonces hablaron con una prima que tenía contacto, un amigo que era oncólogo, y él se fue a verme. Pidió el disco de mi tomografía. Era lastimosamente una época en que en enero generalmente la mayoría de los doctores salen de vacaciones. Sí. Entonces no había mucho por donde consultar y acelerar el proceso. Pero él vio con un residente mi disco y bueno, creo que ahí vio la realidad de lo que estaba en mi cuerpo. Madre mía. Y él dijo, bueno, yo te voy a llevar a otro lugar. Me llevó al Sanatorio San Martín. Me hicieron una biopsia ya con anestesia general completa. El doctor en esa oportunidad había palpado, encontró diferencias y me mandó a hacer una ecografía. ¿Pero te revisó el cuerpo? Me revisó todo el cuerpo. ¿Pero había más cosas? Físicamente sí había. Y terminó siendo el lugar donde se originó, porque él encontró diferencias entre mis testículos y en el testículo izquierdo se había iniciado el cáncer. Me mandó a hacer ecografía, otros estudios, biopsia. Tuvimos que esperar unos días y llegaron a la conclusión de que era maligno. La biopsia arrojó el resultado era carcinoma y después, una semana después me hicieron la siguiente. Eran una cirugía por semana, ¿verdad? La primera biopsia, la segunda biopsia, la tercera biopsia fue ya cuando me quitaron el testículo izquierdo y ahí también salió seminoma clásico, que era un tipo de cáncer, ¿verdad? Pero sí, la parte un poco complicada era que estaba en estadio 3, ¿verdad? Que ya afectaba muchos órganos y estaba yendo al cerebro. Dios mío, ¿qué habrás pensado? Y como ya había estado investigando, sabía que no era algo fácil. Cuando el doctor me iba a decir, se juntó con mi familia, estaban todos consternados ahí, ¿verdad? También
estaba yo como un poco impactado, pero sí ya estaba preparado para que serio? sea algo. Yo sabía que era algo maligno, que era algo bastante complicado. Vamos a hacer lo siguiente, permíteme una cosa, ya que estamos acá, vamos a hablar un poquito de este mundo, de los arbolitos, y ahora vamos a seguir hablando porque es muy importante, creo, sé que es importante el testimonio que puedas dar para animar a muchas personas en todo lo que tenga que ver con la enfermedad. Sí. Pero contame un poquito esto entonces, estas maravillas. A esto te dedicas ahora, esto es todo un arte. Sí, en realidad sí, es un arte. Es una pasión y hoy día ya como una forma de vida. Es tu forma para de mí. vida. Sí, es ya mi forma de vida. Y se había iniciado como una actividad, en principio fue un hobby, pero luego con el tema de lo que pasé, ¿verdad? Primero con lo que pasé con el cáncer, se fue como volviendo un poquito, habían algunos bonsai que había preparado, pero que llegué a tener que vender para hacer mi tratamiento. Y ahí me fui entrando más en eso. O sea que esto lleva tiempo ya en tu vida. Te lleva tiempo preparar. No, lleva tiempo en tu vida, digo. Lleva tiempo en mi vida, bastante tiempo. Tiempo así, digamos, como así bien en serio, ya como 16 años aproximadamente. Bueno, contame, ¿este quién es? Este es un Buxus harlandi y es una especie que se da muy bien en nuestro país, está con algunas de sus inflorescencias ahora, y el porte se presta mucho para bonsai, justamente el porte del tronquito, que es rugoso. Hay varias especies y, por ejemplo, a la gente que va así iniciándose tanto como actividad, ¿verdad? O tanto como la gente que quiere comprar y coleccionar o tener, siempre recomiendo que sean nativos primero los que van con los que va empezando, porque están acostumbrados a nuestro clima y es mucho más fácil. O sea, en el peor momento de la enfermedad, ellos ya existían en tu vida, ya existía el trabajo. Ya existía, pero luego con la enfermedad yo me fui, lo que hice es, quería aferrarme a ese proceso de ver que se iban convirtiéndose en árboles pequeños, ¿verdad? Con los años, y era como, me obligaba a seguir viviendo muchos años para ver cómo iban pasando. En eso yo me mentalizaba. En la cabeza. Eso tenía en la cabeza. Tengo que seguir viviendo para ver cómo van mis arbolitos. ¿Ellos te eligieron a vos o vos les elegiste a ellos? ¿Cómo fue en tu vida? Creo que terminaron ellos eligiéndome a mí. Creo que sí. Y es algo en lo que ya posteriormente te voy a contar cuando estemos hablando más sobre mi situación, ¿verdad? Sí. Que a mi señora yo la había conocido en el hospital, en mi segunda quimioterapia. Y en todo ese proceso también ayudó mucho su apoyo. Porque a veces nosotros nos manejamos en moto, ¿verdad? Y a veces así, hay plantas que elegimos, hacemos llamadori, rescatando de la naturaleza a veces, o viendo en viveros, o sembrando inclusive desde semilla. Y así vamos avanzando. Y ella siempre estuvo en ese proceso. Están jugando ahí, ¿no? Ella siempre estuvo en ese proceso. Y ahora ella me acompaña también, ya hace conmigo los bonsai. ¿En serio? Ya está full en esto. Y todo ese apoyo también fue importante, ¿verdad? Terminamos siendo como una especie de familia bonsai, digamos, bonsaística. Un equipo bonsai, un equipo de familia bonsai. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un poquito, ahora seguimos charlando, ahora seguimos ya por otro lado. Raza guaraní, en tu suelo yo nací, cuna de Agustín, de Emiliano y Saltarín, simiente de guerreros de la estirpe acostañú, del mariscal de acero, del Cabixupoché, tierra de Cambaí, del Tacetuyutí, del gran Manuel Ortiz, glorioso es mi país. Tierra bendita de cielo azul, de tu linaje, heroísmo y virtud, patria gloriosa que en su tricolor brilla la estrella con gran
quedé pensando todo ese proceso que tuviste que pasar tan duro de lo que es la enfermedad y esa energía que noté al hablar, ¿verdad? No, porque fue mucho más complicado de lo que nos contaste hasta el momento, ¿verdad? En realidad sí, vivirlo en carne propia es mucho más complicado, especialmente la parte de luchar con los dolores físicos. Y no hay tregua ahí, ¿verdad? No. Y en realidad recuerdo que lo que a mí solía calmarme en esos tiempos en que me detectaron recién la enfermedad era un medicamento de receta cuadruplicada, que no cualquier doctor podría darte, ¿verdad? Podría recetarte. Y estaba entre esa dificultad de conseguir la receta que mi oncólogo solía darme, ¿verdad? Pero a veces se me acababa a mitad de semana, por ejemplo, y era un poco complicado. Después ya ver en qué farmacias había también. Y eso era lo que me calmaba, porque básicamente a veces era tan intenso que ibas a esperar como que te apliquen algo urgente, lo que sea, y no como para quedarte dormido, como para que pase un rato más o menos. Decime, ¿en qué proceso fue cuando conociste a tu señora? Y yo hice mi primera quimioterapia. Como te había comentado hace rato, si uno me veía entrar a la primera quimioterapia iba a pensar que no iba a pasar esa semana por las condiciones en que estaba. Ya no podía ni pararme ni sentarme, tenía que estar en posición fetal como para sentirme un poquito menos adolorido. Luego pasé esa primera quimioterapia y para la segunda, después de un descanso de 1 mes y medio aproximadamente, para la segunda quimioterapia ahí fue donde le conocí a ella. Ella estaba también por ahí porque le cuidaba a su tía. Su tía hacía quimioterapia. Su tía lastimosamente ese mismo año falleció, tenía un cáncer muy agresivo. Y ahí nos conocimos nosotros. Nos conocimos, empezamos a hablar, nos fuimos conociendo más y allá en la tercera quimioterapia empezamos a ser novios. Qué fuerte tener que escuchar, ¿verdad? No a las 2 semanas, a las 3 semanas, a la tercera quimio. Te quiero decir cómo tenés que medir el tiempo a veces en tu vida. Y que para mí qué mensaje tan lindo es dentro de lo duro y lo malo. Sí. Es que nunca hay que perder la esperanza. Imagínate en qué situación conociste a la señora, que hoy ya es tu señora. Sí, sí. Y cómo cambió todo de repente, ¿verdad? Cuando uno... a veces, quería hablar de esto, perdón, porque creo que es importante transmitirle a las personas que tienen que luchar, que no tienen que dejarse llevar. Así mismo. Eso es algo que yo pude concluir por un lado, porque cuando yo entré estaba tan dolorido, tan agotado físicamente, y me refugié mucho, como te había dicho, en la fe, me refugié mucho a tratar de seguir viviendo, aferrarme a la vida, y... yo llegué a ver gente que estaba en mucho mejores condiciones que yo, que se estaban haciendo ya quimioterapia y que se les veía bastante bien. Pero aparentemente, pero con los meses o inclusive con los años terminaron por fallecer lastimosamente algunos, ¿verdad? Y tiene mucho de importante no bajar la guardia. Es cuestión de ponerle ganas, porque vos te das cuenta que fíjate, si yo me daba por vencido en ese entonces, no íbamos a estar hablando, yo no iba a estar con el mundo de bonsái, no iba a estar hoy día con una mujer maravillosa,
Hay varias cosas, inclusive, por ejemplo, hace 4 años publicamos un libro. Ahora vamos por el siguiente, que es Alicia en el País de las Maravillas, en guaraní y español e inglés. Wow. El anterior fue Lazarillo de Tormes en guaraní y español. Hicimos la traducción al guaraní. Wow, de verdad que sos multifacético. Está bien con qué bárbaro, qué lindo. Sí. Y varias cosas así. De hecho que estamos con una idea también de hacer un poquito... nuestro país es muy rico en cuanto a sus historias, ya por el tema de las guerras, ya por el tema de los mitos y leyendas que tenemos. Un montón de historias hay. Que yo cuando era muy jovencito me fui recopilando, entre otras que fui escuchando posteriormente. Y eso queremos hacer de alguna manera con libros o podcast o videos también, por ejemplo, y dar un poquito a conocer a nuestra gente, dar un poquito a conocer esas historias que sucedieron en muchos rincones de la patria y que la gente no conoce. De verdad que lindo escuchar eso, porque hace unos días hablábamos que la juventud nuestra de hoy en día a lo mejor no sabe tantas cosas que se vivió en este país, tantas historias. Y es bueno a lo mejor que de diferentes maneras se les pueda hacer llegar. Sí. De verdad que es importante. Es importante. Es importante. Qué gusto, che. De verdad, sos una caja de sorpresa. Y qué buena compañera de vida te llegó, ¿verdad? Sí. Realmente en el momento, por un lado podemos decir que en el peor momento, porque era un momento muy difícil, pero también en el mejor momento porque su apoyo fue muy importante. También tuve mucho apoyo de mi familia me apoyó mucho, mis amigos, muchos amigos que llegaron a ayudarme, que llegaron a hacer actividades para llevar adelante muchos gastos. Sí, hay mucha solidaridad en nuestro país, en nuestra gente. O sea, te iba a preguntar hace un ratito qué proyectos se vienen, cómo pensás en cada... ¿Hace cuánto que se terminó, entre comillas, porque hay que estar siempre alerta, todo el tema de la enfermedad? Y la última cirugía que yo tuve fue en el 2016. Fue una cirugía de la vejiga que era benigna en este caso, pero sí, actuamos a tiempo y pude evitar eso. Pero sí, después de la última quimioterapia, que me llevó 1 año y medio terminar todas las quimioterapias, porque fueron agregándose más al no retroceder los tumores, y se me fueron agregando más. Después pasé por un proceso, digamos, como de descanso, y luego por otras cirugías que cada vez que se detectaba algo, cirugía, ¿verdad? Pero sí, estoy ya varios años con ese descanso. Ojalá que siga así, ¿verdad? Que sea así, sí, ¿verdad? Bueno. Ahora entonces el futuro viene, seguir preparando a lo mejor. Qué interesante lo de los libros. Alicia el País de la Maravilla, perdón, estoy recapitulando, en guaraní. En guaraní. Y queremos hacerlo ilustrado también. O sea que va a ser el original, Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, es originalmente en inglés. Entonces eso conservamos así. Luego la traducción en español y la de guaraní. ¿Y quién lo va a ilustrar? Tengo una amiga muy talentosa que está ilustrando. El anterior, el de Lazarillo, lo había ilustrado yo, pero no soy profesional del área, pero hice lo mejor que pude, ¿verdad? Sos un capo. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Seguir la alegría de una nación, canto, baile y corazón, celebrando tradición. Decime, ¿vos crees que hay un bonsái para cada persona, el tipo de la personalidad de cada uno o no? O cualquiera, porque yo, por mi propia experiencia, me doy cuenta que hay a lo mejor bonsáis que necesitan una atención determinada, un tiempo, una energía, una luz, o soy yo nomás el que piensa eso. O cualquiera puede tener cualquier bonsái de cualquier planta, de cualquier... En realidad sí creo que tiene bastante sentido lo que decís, Luis, con respecto al tipo de bonsái para cada persona. Si bien somos parte de la naturaleza y podemos convivir con todos, con los seres vivientes, te digo esto, que hay colegas que están en el mundo bonsaístico
que se especializan en determinados tipos de bonsái. Tengo amigos que son expertos en bonsái de tataré, por ejemplo, con una especie hermosa. Tengo otro amigo que es especialista en bonsáis de Huapo'í y de Guayaquibí, por ejemplo, que son especies muy, muy lindas. Y así, son varios colegas que como que se inclinan más. Tienen de todo un poco, así como yo trato de tener de todo un poco, pero se van hacia una determinada especie que de repente le gusta más, a veces es una cuestión de gusto personal. A veces puede facilitar ciertas cosas, como en el caso del tataré, por ejemplo, el tataré tiene hojas muy pequeñas y son preciosas con el bonsái, que una vez que uno puede llegar a hacerlo florecer también todavía más, ¿verdad? Pero ayuda mucho al tronco rugoso porque se ve como un árbol antiguo, porque el bonsái en sí no es justamente hacer enano un árbol, sino es hacer lograr en una porción pequeña, en un tamaño pequeño, hacerlo así, recrear una parte de la naturaleza, un ejemplar que vos encontrás afuera así en la naturaleza, pero en un tamaño al alcance de la mano, ¿verdad? Es un arte milenario, es una maravilla, sí, es una maravilla, pero hay que tener mucha paciencia. Sí, realmente sí. Requiere paciencia. A veces uno puede no tener paciencia, pero termina como adaptándose a esa necesaria paciencia otra vez para lograr ese resultado que se quiere. Bueno, realmente hace tiempo quería conocerte, entraste a través del bonsái, luego descubrí que también sos amante de los animales. No sabía hasta la profundidad de lo que te había pasado a nivel de enfermedad y lo difícil que había sido, porque una cosa es contarlo. ¿Cuánto duró todo el proceso, Roberto? Digamos que duró como 7 años la lucha, la parte más dura. Siempre se tiene en cuenta que los primeros 5 años son muy claves, inclusive dentro de los 10 años, que ya lo superé, gracias a Dios, son muy importantes. Pero sí, siempre hay que estar atentos, hacerse los controles para evitar, porque en el momento menos pensado puede aparecerse otra vez. Porque yo, después de la última quimioterapia, estaba como más tranquilo, se achicaron mucho, no terminaron, pero estaban todos benignos y muy pequeñitos ya. Pero esos, después de 3 años, volvieron a crecer, empezaron a presionarme la columna, y ahí fue donde pasé por esa cirugía tan grande que... Pasaste una cirugía que no contaste al aire. No. Fue una cirugía muy grande y básicamente hablando así, simplemente me tuvieron que abrir toda la panza, sacar los órganos afuera y acceder ahí a los tumores que estaban en el retroperitoneo, ahí hacia el lado de la espalda, y luego volver a cerrar, ¿verdad? Un proceso complicado, doloroso, pero bueno, esa oportunidad fue la que pude sentir como más cercana tal vez de la muerte, porque era una cirugía muy complicada y yo sabía que podía también no pasar esa cirugía. Y cuando iba a ir al quirófano, me di cuenta de eso, ¿verdad? Todos se despedían, no despedirse, sino más bien me daban fuerza, me animaban ahí, ¿verdad? Y pensaba yo que ya había pasado, eso fue 3 años después de la última quimioterapia, y después de esos 3 años yo calculé, bueno, ya tuve estos 3 maravillosos años, Dios me ayudó a llegar a eso, y si paso todavía, bueno, seguramente hay muchas cosas por hacer, y si no paso, pues solo puedo agradecer, ¿verdad? Esa vez, entre gente de mi familia y mi señora también, estaban como muy tensos, muy nerviosos, preocupados, ya sin palabras en algunos casos, ¿verdad? Y simplemente yo puedo decirle, por ejemplo, a mi señora, gracias por todo. Y también a mí se me estaba formando ya un nudo al verle a ellos así, ¿verdad? Y gracias por todo. Y ahí, después ya me fui al quirófano y pude superarlo todo, gracias. Y aquí estás. Aquí estoy. Aquí estás haciendo maravillas con arte de la naturaleza. Un artista más de nuestro país que yo quería
que la gente conozca un arte tan milenario, tan bonito y tan especial como el bonsái y todas las otras cosas que estoy descubriendo, libros, proyectos, así que para adelante. Sí, para adelante. Bueno, estamos acá en Capiatá, ¿verdad? Disfrutando, porque bueno, mientras veníamos por acá, tengo que decir que ya ibas mirando algunos arbolitos de acá Sí. y ya ibas diciéndome, aquel, este se puede hacer de esta manera. Vamos a seguir disfrutando nosotros ya de este maravilloso mini bosque. De la naturaleza de este lugar, sí. Sí, y me vas contando cuál podría ser un bonsái y cuál no. Perfecto. ¿Vamos para ahí? Sí, vamos. Vamos para ahí. Esta noche pudimos conocer una historia de lucha y superación y que nunca hay que tirar la toalla. Hay que trabajar y luchar y si vienen momentos malos, acá tenemos la historia de Roberto y Fran que te demuestran que todo es posible. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de tu corazón.